Ponte en situación, un día estás tan tranquilo en tu casa y recibes una carta o un correo electrónico de tu distribuidora energética diciéndote que o te adaptas a la normativa o te van a cortar la luz. Pues esto que os parece ciencia ficción es lo que le ha pasado a un suscriptor del canal que a raíz del último vídeo que subí sobre el tema de me han bloqueado mi estación, se ha puesto en contacto conmigo, cosa que le agradezco muchísimo, y me ha reenviado un correo electrónico que recibió la semana pasada precisamente por estar utilizando un kit autoinstalable. Lógicamente no voy a dar los nombres de esta persona, que además me ha perdido, por favor, máxima discreción, pero sí que vamos a explicar brevemente su caso. Así que si tienes un kit autoinstalable o estás en esa zona gris que hemos dicho siempre de la normativa, quédate conmigo para ver lo que te puede pasar y dentro vídeo. Bien, pues te pongo en antecedentes. Esta persona vive en un piso en una ciudad grande de España, un piso que afortunadamente tiene un balcón y una terraza muy amplia donde puede poner paneles solares, y entre la comidilla del apagón y que quería ahorrar un poco de electricidad, decidió investigar un poco sobre el tema y a raíz de ver varios vídeos en YouTube, mirar algunas páginas web y echar cuentas, decidió comprar una de las soluciones de autoconsumo de instalación sencilla, vamos a decir, más populares que hay en el mercado. Tampoco le dio muchas vueltas al asunto porque confió tanto en lo que aparecía en la web del fabricante como en tutoriales que había visto en YouTube. Él pensó que esto era completamente legal y que no le iba a suponer ningún problema en su vivienda, que además tenía una reforma reciente de la parte eléctrica. De hecho, habló con un amigo suyo que era electricista y le dijo tira, que no hay ningún problema, y en 2 semanas tenía ya en su casa montado un sistema con 4 paneles solares de 400 vatios cada uno, una batería con 4 kilovatios hora de almacenamiento y los famosos 800 vatios de exportación de energía para ajustar sus consumos. Además, un conocido le instaló una pinza amperimétrica en el cuadro eléctrico para medir la capacidad de importación y de exportación que es compatible con este sistema que había comprado, y bien, todo listo. En teoría, durante el día, mientras tuviese producción solar, podría amortiguar hasta 800 vatios de consumo en sus electrodomésticos, y si es capaz de almacenar energía, bueno, pues durante la noche la batería también podría alimentar esos consumos. Por otra parte, también tiene una salida off-grid que, si bien no está utilizando, bueno, pues ahí la tiene por si un día hay un apagón. Porque esta persona sí que tenía claro que en el caso de un corte eléctrico solo podría utilizar la salida off-grid del sistema y no la que está conectada a la red. Por lo menos en ese sentido no le engañaron. Y bien, el sistema le ha estado funcionando dentro de los parámetros normales durante 4 meses, lógicamente todo configurado con un sistema de exportación cero, es decir, sin vertido a la red, y como os digo, hace una semana recibió esta carta. Este es el documento que le llegó por correo electrónico, un PDF que además estaba firmado digitalmente. A este PDF, lógicamente, yo le he quitado los datos personales, como es el CUPS y el nombre de la distribuidora, que he pasado a llamarla TSD, como si fuese tecnología sostenible de distribución. Y sin más, vamos a leerlo. Muy señor nuestro, esta distribuidora ha detectado la existencia de vertidos de energía a la red de distribución en el punto de suministro de su titularidad con CUPS, número de CUPS, como consecuencia de la puesta en marcha y funcionamiento de una instalación de generación / autoconsumo. Es decir, la distribuidora, que es la propietaria realmente del contador, es decir, la empresa además que es la propietaria de los cables que llegan a tu vivienda y que no es la comercializadora es a quien tú pagas la electricidad en función de los datos que le da a la distribuidora. Pues bien, esta distribuidora por algún motivo ha detectado que tienes una instalación fotovoltaica o algún sistema de generación de energía. Lo detectarán porque en algún momento habrá habido inyección a red, luego veremos por qué, y se ponen en contacto porque entienden que tu situación es alegal o ilegal. Como en cualquier documento, vamos a decir, de índole jurídica, lo primero que hacen es describir la normativa en la cual se basan, y para ello, pues bueno, te informan que previamente la puesta en servicio debes contar con permisos de acceso y conexión, tal y como se indica en el Real Decreto 244 de 2019, del que hemos hablado alguna vez y que tiene ligeras modificaciones el 21 de marzo de este año 2026, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, ¿vale? Contexto normativo, también se amparan en el Real Decreto 1183/2020 del 29 de diciembre, que hace mención al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, es decir, aunque tú estés haciendo algo en tu casa, te estás conectando a una red pública, y también al Real Decreto 842 de 2022, fecha 2 de agosto, por el que se aprobaba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás normativa de aplicación, y luego hace mención, bueno, a posibles ámbitos dentro de una comunidad autónoma, servicios asociados a las direcciones privadas de planificación energética y recursos naturales, y aquí viene lo interesante, para las instalaciones de autoconsumo conectadas en baja tensión inferior o igual a 10 kilovatios. No dice inferior o igual a 800 vatios, ni menor de 10 kilovatios, pero hasta 800 vatios. No, menos de 10 kilovatios es de 0 a 10. No hay márgenes entre medias de mi instalación como mucho exporta o genera 400, 800 o lo que sea de vatios. Menos de 10 kilovatios.
inferior o igual a 10 kilovatios que no necesiten proyecto, deberán aportar documentación que se relacione a continuación en lo que resulte de aplicación en función de la modalidad de autoconsumo, ahora hablamos de esto también, y de las características de la instalación de generación conectada en la red anterior. Vale. Cuando se refiere a la de modalidad de autoconsumo, se refiere a que tú puedes tener modalidad con excedentes o sin excedentes. Pero el papeleo es prácticamente el mismo. Cuando tú haces una instalación y dices que no vas a tener excedentes, es que tienes la intención de no volcar a red y por lo tanto no te vas a coger a esa compensación. Lo poquito que exportes no te van a multar. No deberían cobrártelo en orden inverso hoy en día con los contadores inteligentes que tenemos, pero tampoco te lo van a pagar. Lo que sí que te van a exigir en cualquiera de las dos modalidades posiblemente sea el sistema de vertido cero, donde sobre todo te lo van a exigir es si dices, tengo una instalación de autoconsumo con capacidad de generación y no me quiero acoger a excedentes por lo que sea. En ese caso sí te pueden pedir que el sistema tenga una protección certificada de vertido cero. O sea que si vais a legalizar cualquier tipo de instalación de este tipo, y entiendo que haya personas que quieran no verter nada a la red, es preferible hacerlo de normal y luego no verter que decir voy a hacer una instalación sin vertido a red pero conectada a ella porque te puedan ser más estrictos en la documentación y en los certificados de exportación. Yo os lo dejo ahí. Bueno, que una vez recibida pues toda la documentación que nos van a pedir luego, TSD, recordad que esto es tecnología sostenible de distribución, procederá a revisar la instalación y si la revisión es satisfactoria, cuando dicen revisar la instalación se refieren a revisar el papeleo y si es conforme, no va a ir un técnico, aunque podrían, ahí a tu casa a revisar nada. Podrás solicitar los datos necesarios para elaborar un contrato técnico, un CTA, y una vez firmado por ambas partes, se incorporará al expediente, cuando dice expediente se refiere a tu ficha, no es que te vayan a abrir expediente por nada, junto con el informe del gestor y el código de instalación de producción para efectos de liquidación, el CIL. El papeleo normal, los trámites normales, que ya sabéis que en España son pesadísimos. Asimismo, deberán gestionarse las notificaciones operacionales que resulten aplicables a la instalación antes de completar la puesta en servicio. Bueno, por si hubiese que hacer alguna modificación final. Asimismo, en caso de no recibirse la documentación requerida y de mantenerse los vertidos de excedentes sin la correspondiente regularización de la instalación, o de detectarse una instalación que no cumpla las condiciones técnicas de seguridad o de conexión exigibles, TSD, la distribuidora, se reserva el derecho de iniciar las actuaciones que resulten procedentes, incluida cuando legalmente corresponda la solicitud, ejecución o tramitación de la desconexión de la instalación y o del punto de suministro. Todo ello de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos aplicables. Es decir, silencio administrativo por tu parte, pueden llegar y decir: te vamos a dar un aviso, ya te han dado uno, te darían otro diciéndote te vamos a desconectar de la red conforme ya te hemos notificado y posiblemente en un tercero le darían al botón y adiós, desconexión. Yo no conozco a nadie que le hayan desconectado por no abrir papeleo o por no haber legalizado o por no haber contestado a esto diciendo que retiraba la instalación. Hoy en día esto de cortar la energía no es tan sencillo, sobre todo si hay problemas de vulnerabilidad y cosas de este tipo, ya sabéis, pero el aviso lo tienes, así que aquí lo llevas. ¿Qué te piden? Documentación y actuaciones que en su caso deberán completarse. 1. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión, el famoso CIE, lo que te tiene que emitir un electricista. Entonces, esto es autoinstalable, los kits son autoinstalables por un electricista. Y me diréis, Manu, ¿qué va a tener que firmar un electricista de un kit autoinstalable si lo que hacemos es conectarlo a un enchufe? Pues nada en especial, lo único que va a tener es que certificar que el enchufe en el que lo conectes cumple normativa, que llega al cuadro eléctrico a un magnetotérmico y que tiene las condiciones de seguridad necesarias para que eso funcione bien, y normalmente también adjuntará una memoria técnica en la que indicará más cosas que te piden aquí, como la documentación técnica adicional relativa a los equipos inversor de generación exigida por la normativa y por los requisitos técnicos de TSD. Aquí me extraña que la distribuidora pida unos requisitos técnicos porque esto realmente es normativo. Es decir, si al final esto tiene certificados de la Unión Europea y ya hablaremos de ello en un próximo vídeo, bueno, pues con adjuntarlo sería suficiente. Y también, si por lo que sea no me haces caso y te acoges a una modalidad sin excedentes, acreditar que tu sistema antivertido pues cumple con los requisitos técnicos y la normativa aplicable. Así que necesitas un tercero para que te valide la instalación. Es que no hay más. ¿Podrías tú emitir estos últimos informes? Sí, porque al final es documentación referente a las certificaciones técnicas de los equipos, que normalmente están en las webs de los fabricantes. Y si no, se lo deberías pedir. La petición expresa de solicitud de conexión suele ser un formulario que está disponible. Esto también puede variar un poco en función de la distribuidora, incluso de la comunidad autónoma. La documentación que te pide la distribuidora la tienes que enviar. La información que sea necesaria para elaborar y firmar el contrato. La gestión de las notificaciones operacionales que resulten de aplicación. Y que bueno, toda esta documentación
y los requisitos técnicos aplicables serán los que van a configurar en tu expediente y la información técnica de la distribuidora para la modalidad que elijas y el esquema de tu instalación. Toda la documentación pendiente se puede aportar a través del área privada de la distribuidora, siguiendo las indicaciones que figuran en la comunicación. En el correo electrónico y en la carta aparecía un link a una web. No voy a entrar en la web para no mostrar la distribuidora, pero bueno, más o menos te indicaba cómo había que hacer el proceso. Y esta es la carta que le han enviado. De aquí realmente, ¿qué es lo complicado? El CIE. Porque es donde necesitas que un electricista, que un tercero venga a certificarte que tu enchufe y la conexión de ese enchufe al cuadro eléctrico cumple normativa. Realmente un electricista no va a tener que hacer mucho más. Como en el 99,9999% de los hogares no hay ningún problema, porque como estamos hablando de exportar 800 vatios sin trucar nada, piensa en tu casa cuántos aparatos de más de 800 vatios puedes conectar. A mí se me ocurren a bote pronto la lavadora, la secadora, un secador de pelo, una cafetera, el microondas. Continuamente estamos conectando aparatos de más de 800 vatios que demandan energía y no pasa nada. Pues ya os digo yo que en el sentido inverso tampoco va a pasar nada. También se debería certificar que esa toma, o ese enchufe mejor dicho, tiene su toma de tierra bien montada. Y esto es algo que casi se sobreentiende, que debería estar bien, aunque muchas veces no lo está. Y en España es que la cosa está así. Este mismo kit autoinstalable lo coge un alemán, lo lleva a su casa, lo enchufa, se va a una página web y en 5 minutos lo tiene funcionando y legalizado. Y en España, pues también lo puedes hacer así, pero no vas a tener una página web para legalizarlo y luego te pueden venir sorpresas como estas. Entonces, mi duda es, ahora, esta persona que ha invertido más de 2.000 euros en esa pequeña instalación, que alguien le dijo que se podía montar por su cuenta y riesgo, que no pasaba nada, que iba a ahorrar miles de euros al año, ya le vienen con estas, ¿a quién le reclama? ¿Le reclama al fabricante? ¿Le reclama al cuñado? ¿Le reclama al youtuber que le dijo, este kit es magnífico y no necesitas a nadie que te lo instale? ¿A quién le va a reclamar? Pues no sé realmente a quién le va a reclamar, porque lo que no puedo hacer ya es ejecutar el derecho de desestimación del kit de balcón. Y bueno, como esta persona está analizando qué hacer, si toma alguna decisión y me autoriza, pues ya os contaré cómo ha ido este proceso. Pero no quiero finalizar el vídeo sin aclarar algunos conceptos. Lo primero, ¿por qué le han detectado? Porque muchos decís, he puesto un sistema de vertido cero, tengo una ampiza perimétrica que se comunica con la estación, con la solución de balcón, y lo he configurado para que no vierta la red. Bien, es que realmente esto no es tan sensible. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina que en tu casa hay un consumo mínimo, vamos a decir de 50 vatios, y de repente arranca el compresor de la nevera. El dispositivo que mide la tensión en la entrada-salida de tu vivienda detecta que se está solicitando por parte de la calle a lo mejor 700 vatios de golpe, y el kit de balcón lo que hace es inyectar esa energía a tu vivienda para que ese consumo se amortigüe desde dentro, con lo cual tu kit de balcón está inyectando, vamos a decir, 700 vatios por decir algo, y así igualar la demanda que hay dentro de la vivienda. Ahora, de repente, esta nevera o el electrodoméstico que sea, de repente se apaga para ese consumo. Desde que se para hasta que la pinza perimétrica lo mide es prácticamente instantáneo, pero que el kit de balcón se entere de esto no lo es. A veces pueden ser milisegundos o pueden ser un segundo, 2, depende del tipo de comunicación que exista, que sea estable, y luego también de la velocidad de reacción que tenga la propia solución de balcón. De modo que, eventualmente, como tu estación ha estado inyectando a la red más energía de la necesaria, inyectando a tu vivienda más energía de la necesaria, se va a exportar a la red, y el contador de la distribuidora ya te digo yo que lo va a medir y lo va a detectar. Por eso siempre te pillan. Así que a todos esos gurús que vais por ahí con lo de podemos instalar cosas y ponerle vertido cero, no, te pueden pillar. Y aquí está la prueba. Segundo punto, ¿estoy de acuerdo con esta burocracia? No. Y mirad que yo soy mucho de la seguridad es lo primero. No estoy de acuerdo con esta burocracia. Y de esto ya hablaremos en otro vídeo, pero me parece lastimoso que en el país del sol tengamos estos problemas y en Alemania, con 4 clics, este tipo de soluciones faciliten mucho la vida a muchas personas y además ayudan a estabilizar la red, que es algo que en España necesitamos y mucho. Tercero, Manu, eres alarmista, lo digo por alusiones. No, no soy alarmista. En el vídeo que he mostrado primero, me han bloqueado la estación de energía, solo muestro lo que me ha pasado a mí. Si alguien se alarma es porque lo percibe tal cual. Yo no he querido generar alarma. De os van a bloquear a todas las estaciones o no compréis estaciones. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que a mí me la han bloqueado, he justificado lo que creo que es justificable y me he quejado de lo que creo que me debería quejar. Pero ni mucho menos quiero crear alarma. Y por último, por alusiones, tema de intereses. Que también hay quien me ha dicho, o mejor dicho, que también hay quien ha dicho que yo tengo intereses tanto en comentar lo del bloqueo de la solución de balcón, como me lo van a decir por este vídeo que estoy diciendo ahora.
yo no tengo ningún interés. Porque primero, no soy electricista, no te estoy vendiendo ninguna solución, no te estoy diciendo que contrates mis servicios. Y segundo, no tengo acciones en ninguna compañía distribuidora ni comercializadora. Y créeme si te digo que a mí lo que me interesa es que vosotros seáis lo más independientes posible, que podáis utilizar este tipo de tecnología, y lo único que pretendo hacer es una labor divulgativa. ¿Tengo interés en que este tipo de noticias la vean muchas personas y mi canal de YouTube crezca? Sí. Lógicamente sí, lo he dicho muchas veces, el canal no se paga solo, consume tiempo, consume recursos. Me gustaría poder traer más soluciones de otros fabricantes. Me gustaría poder comprar mejor equipamiento para que esto no se vea así a nivel de iluminación, una mejor cámara, más cosas, pero todo eso cuesta mucho dinero. Vosotros, y debéis serlo, sois muy exigentes con la calidad de los vídeos, con el audio, con la edición, pero todo eso cuesta. Y creedme que cuesta muchísimo. Ya no digo el tiempo, porque el tiempo ya es un tema mío, pero sí a nivel económico. Entonces, a alguien que está empezando en YouTube, porque yo llevo 5 meses, ni eso, hombre, dadme un poquito de margen y de cancha, de que tenga interés en que crezca mi canal. Y lo digo abiertamente. Lo que yo sí os prometo es que mi canal no va a cambiar. Tenga 8.000 suscriptores, 800.000. Yo voy a seguir siendo igual. Así que nada, no os quiero rayar conmigo, porque este vídeo iba de lo que le ha pasado a un suscriptor. Si tienes alguna duda, te leo en los comentarios. Si eres nuevo por aquí, mírate otros vídeos del canal que seguro te parecen interesantes. Te agradecería un like, te agradecería una suscripción. Y de verdad, cualquier debate que quieras abrir, siempre es del respeto, siéntete libre de escribirlo en los comentarios. No tengo ningún problema en recibir ni críticas, ni que se me digan oportunidades de mejora, ni cualquier comentario que quieras hacer al respecto del canal. Eres libre y no seré yo quien te prive de tu libertad. Lo único que pido es respeto, nada más. Y yo prometo darte exactamente lo mismo. Sin más me despido. Tecnología sostenible. Aquí Manu Beltrán. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao, chao.